7:15 de la mañana. Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI, sigue con nosotros en Primera Página. Estábamos pendientes de chequear una información que publicó en su cuenta de Twitter la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio. Vamos a ver si lo podemos tener en pantalla, el equipo de producción, por favor, allí está. La rectora Tania de Amelio publicó este informe oficial que envía la oficina de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Poder Electoral a la Mesa de la Unidad Democrática el 26 de abril. De hecho, está resaltado, allí fue resaltado por autoridades electorales. Dice que fue enviado el 26 de abril a la Mesa de la Unidad, donde se le hablan de los aspectos técnicos para la revisión de las firmas, y llama la atención que en el segundo resaltado, que de hecho está en color amarillo, no sé si podríamos ampliarlo, pero en color amarillo se ve que dice el texto que se informa a la Mesa de la Unidad que con el acuse de recibo de esta comunicación se abre un lapso de 30 días para presentar el número de manifestaciones de voluntades exigidas a los fines de promover la activación del referéndum revocatorio. Es decir, con esto se intuye que quiere decir el Consejo Nacional Electoral que tienen un plazo es de 30 días, no de 5, para chequear las firmas que fueron entregadas. Fíjate tú, yo creo que tenemos un problema muy grave en el país de que los funcionarios que les toca ser árbitros, independientemente de dónde esté su corazoncito, deben cuidar las formas también. Lo que estás tú viendo ahí de ninguna manera tiene un valor que pueda violentar las reglas de juego ya establecidas. Eso es como que a nosotros los venezolanos nos llegue mañana una notificación que me diga usted perdió el derecho a trabajar o usted perdió el derecho a la vida. No puede una rectora, la señora de Amelio, enviarle una comunicación a nadie quitándonos derechos. No, nosotros tenemos el derecho a unas normas establecidas. Los que quieren defender el gobierno tienen el derecho también a que ese proceso se dé, cubriendo todas las fases y las garantías de que se haga transparentemente, y lo que falta es hacer la validación. Eran los 5 días de verificación y la validación, que con la validación técnica, porque recuerda que es con la captahuella, no hay lugar a ninguna discusión, y con eso se puede ya activar lo que sería la jornada para recolectar el 20% claro, pero de las si ya desde el 26 de abril estaban notificados en la Mesa de la Unidad Democrática, porque la comunicación fue enviada al señor Cartaya, de que iba a tomarse un lapso de 30 días. Vuelvo y te repito, una notificación para quitarte derecho no tiene ningún valor. Además que eso ni siquiera ha sido discutido en la Junta de Rectores, en el Consejo Electoral. Yo creo que es una iniciativa desesperada a motus propio de esta rectora. En todo caso, nada que te viola derechos tiene valor. Eso es absolutamente nulo, de toda nulidad. Lo que sí tiene valor es poder verificar las firmas, que ya pasó el lapso, y que vayamos al proceso de validación, que es el que no tiene discusión. Ahora, fíjese que, por ejemplo, hubo declaraciones, señor Enrique, de el diputado al Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, también del alcalde de Caracas e integrante de la Dirección Nacional del PSV, Jorge Rodríguez, y ambos coincidían en decir que es imposible, técnicamente hablando, que este año haya referendo revocatorio. Incluso el alcalde Jorge Rodríguez fue mucho más allá. Dijo que ni es posible que haya referendo revocatorio este año, pero además dijo que aparentemente, y según él, no daban tampoco las firmas para activar un referendo revocatorio. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, yo creo que esas son opiniones de actores políticos que están en su derecho de dar. Yo te voy a responder a ellos parafraseándolos. Es imposible que este año no haya referéndum revocatorio. Si se respeta la Constitución, si se respeta el reglamento, es imposible, es inconveniente para el país y es inconstitucional que no haya la activación del derecho a consultarle a los venezolanos si queremos o no que Maduro continúe en el gobierno. Eso es un derecho del país. Hacerle emboscadas a la voluntad popular, bien para evitar el revocatorio o bien para retrasarlo, haciéndolo ineficaz, es un fraude de la Constitución. Entonces yo respeto el derecho a opinar y el derecho a tener miedo al pueblo. Eso es un derecho. Ahora, lo que sí no tienes derecho es a violentar los derechos del pueblo. Y en ese caso, y antes de pasar con los comentarios de la audiencia, señor Enrique, en ese hipotético escenario de que este año no se concrete el referendo revocatorio, o por el contrario,
contrario, quede para el año que viene, el año 2017. ¿Cuál es el plan B de la oposición? No, no, nuestro único plan es la Constitución. Por eso te digo que es imposible que no haya referéndum revocatorio por una razón muy sencilla, Gabo. Todo el país vio que a pesar de que la forma como se dieron las planillas, de que la nucleación, es decir, los centros de recolección que hubo, estuvieron realmente limitados dentro de lo que es el espacio geográfico del país, que se consignó una parte, ni siquiera se consignaron los 2,5 millones de firmas. Eso es un termómetro muy claro de que hay un gran aluvión popular de venezolanos, una mayoría avasallante de venezolanos, que cuando aquí se vaya a la consulta para recoger el 20%, es decir, los casi 4 millones de voluntades, para activar el revocatorio, mira, yo creo que nadie en su sano juicio puede negar que aquí existen 4 millones de venezolanos que quieren el revocatorio. Yo te puedo ir por más, yo estoy convencido de que hay más de 8 millones que quieren revocar a Maduro, pero para cumplir los trámites constitucionales está todo absolutamente expuesto, dibujado, para tener la certeza de que este año, por eso te digo, es imposible que no haya revocatorio. Yo le pido serenidad al país, le pido respeto a la Constitución, a quienes tienen el poder en Venezuela, porque lo más sano para todos los venezolanos, creamos en quien creamos, apoyemos en quien apoyemos, es respetar nuestra Constitución. Esa es la mejor garantía de que haya paz en el país. ¿Qué le parece, señor Enrique, si de inmediato pasamos a consultar los comentarios de la audiencia con nuestra compañera Stenif Olivares? Adelante. Así es, Gabriel, son muchos comentarios a través de @primerapágina. Iniciamos de inmediato con la señora Nelly Barroso. Le pregunta, señor Enríquez, ¿por qué el gobierno no actúa directamente sobre las bandas? ¿Acaso un delincuente te da 72 horas para decidir si te roba o te mata? La pregunta se responde por sí sola. Creo que eso es lo que opina cualquier venezolano que ve al presidente de la República dándole una tregua a Lampa. A Lampa no se le da tregua, porque ellos no le dan tregua a los venezolanos. Otro comentario de Manuel Alberto le pregunta, si las firmas exigidas es el 1% y ya se revisaron esta cantidad, ¿por qué no se sigue el paso siguiente para el revocatorio? Que es la validación, y precisamente la manifestación pacífica de hoy es para exigir que se respete el reglamento que el mismo Poder Electoral se dio. Nosotros insistimos, lo único que estamos pidiendo es respeto a la Constitución y respeto al reglamento sobre el cual se rige el proceso de revocatorio. Esa es la mejor garantía para quienes queremos ejercer ese derecho, pero también hay que decirlo, es la mejor garantía para que quienes crean, sean minoría o no, quienes crean que Maduro debe continuar en el poder. La mejor garantía es respetar el reglamento y la Constitución. El que se sale de allí está traicionando a Venezuela. Otra inquietud de Alexander Contreras le pregunta, Enrique, de usted mismo dijo respetar primero los derechos humanos, en la cuarta les daban de baja, en Revolución les damos plazo. Oye, yo no sé, debe vivir en Disneylandia, en la Venezuela que yo vivo, honestamente no creo que darle plazo a quien mata sea respetar derechos humanos. Otro comentario por acá de Ricardo Pérez, quisiera saber hasta cuándo los de COPEI vamos a estar separados de la mesa de la Unidad Democrática. No, COPEI está absolutamente comprometida con la Mesa de la Unidad Democrática, somos parte de la Mesa de la Unidad Democrática, somos cofundadores de la Mesa de la Unidad Democrática, somos el partido que propuso la tarjeta de la unidad, es decir, nuestro compromiso con la unidad es absoluto, es irrevocable porque es un compromiso con Venezuela. COPEI le sirve a Venezuela a través de la unidad que bastante que nos ha costado construirla y por supuesto que ahí estamos y seguimos. Yo no sé por qué dice esa persona ese comentario. Alexis Chirino 75 le pregunta, ¿cuándo se va a empezar a hablar de las primarias para gobernadores? Faltan 6 meses para las elecciones, ¿acaso no importan? No, claro que importa y es un debate de las regiones, pero obviamente que hay una prioridad nacional que es una crisis estructural, institucional, política, social y económica que debemos abordar de muchas maneras. Dentro de ellas, el revocatorio es un instrumento para buscar soluciones, no es un fin en sí mismo. El revocatorio es un instrumento para lograr los cambios, para que las cosas mejoren para todos los venezolanos. Otro comentario de Darío Corrales. El Consejo Nacional Electoral cumplirá el lapso de 30 días para verificar 196.000 firmas, a pesar de que certificó 11 millones del decreto Obama en 2 días. Qué buena pregunta. Yo estoy convencido, déjame decirte, que el Poder Electoral va a hacer el revocatorio este año, respetando y va a respetar la Constitución. Nos queda a los venezolanos hacer la presión popular dentro de los
términos del civismo, dentro del términos de la Constitución, pero yo no tengo duda de que el CNE va a tener que hacer el revocatorio este año. Señor Enríquez, por razones de tiempo, comparto con usted un último comentario de la diputada del Gran Polo Patriótico, Ilenia Medina. Dice, la Mesa de la Unidad Democrática entregó un paquete chileno al Consejo Nacional Electoral con las fulanas planillas sin firmas. Es una puesta en escena para la violencia. Caramba, si ejercer la Constitución es una puesta en escena para la violencia, yo lo que le pido a Iliana, a quien respeto mucho, es que se tranquilice, que se prepare para ir a la oposición y que yo creo que aquí de lo que se trata es de conversar en el país para que lo que ocurra en Venezuela siempre sea respetando los derechos humanos, políticos, de todos y entender que en el poder no se está toda la vida, que el pueblo es el que pone y quita, y si el pueblo decide, Iliana, que ustedes vayan a la oposición, pues prepárense para organizarse dentro del juego democrático en la oposición. Nos quedan solo 30 segundos para despedirnos, señor Enríquez, y me gustaría su apreciación respecto de esta oferta de diálogo que está haciendo el Vaticano. En los próximos días se espera la llegada del canciller del Vaticano a conocer la situación que se está viviendo en Venezuela. ¿Qué tan dispuestos están desde la Mesa de la Unidad Democrática a sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno nacional? Recuerda que los proponentes de que el diálogo tuviera mediación internacional fuimos los factores de la unidad democrática. El Vaticano siempre ha estado, el Papa Francisco siempre ha estado muy pendiente del caso venezolano. Nosotros, por cierto, le vamos a entregar un documento en nombre del Partido Social Cristiano COPEI al canciller del Vaticano, Richard Gallagher, y además déjame anunciarte, por primera vez creo que en la historia, en Chile, vamos a suscribir un acuerdo, la Internacional Socialista y nosotros, la Internacional Demócrata Cristiana, en donde va a ir el diputado Luis Aquiles Moreno en representación de la Internacional Socialista, secretario general encargado de ADE, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, y allá vamos a suscribir un acuerdo para crear un grupo de trabajo entre la Internacional Demócrata Cristiana y la Internacional Socialista para el caso venezolano. En cuanto a solicitarle al CNE que haya una misión de observadores internacionales en todas las fases del revocatorio. Recuerda que la doctrina de observación internacional dice que no es solo para los eventos electorales, sino para todas las fases. Segundo, crear un grupo de trabajo también con las instancias internacionales. Yo creo que el Vaticano puede ayudar, pero la Internacional Socialista y la Internacional Social Cristiana, que son las más grandes del mundo, pueden ayudar a que, mira, yo creo que es clave, ante la convicción que yo tengo que este año va a haber revocatorio y que va a haber un cambio político, darle garantías a todos los venezolanos de que más nunca, Gabo, más nunca, y esto es un mensaje para los dirigentes del chavismo, haya un venezolano perseguido por su forma de pensar. Yo no quiero que hagan que les pase a ellos lo que se ha hecho con nosotros. Yo quiero que ellos pasen a la oposición, ejerzan las reglas de juego democrática y este país eche para adelante en lo económico, en lo social y que la Constitución empiece a ser respetada en Venezuela para todos y por todos. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, señor Enríquez, pero agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI. ¿A usted le gusta Donald Trump como candidato? Para nada. Aparentemente ya va a ser el candidato oficial. ¿Prefiere entonces a Hillary Clinton? No, porque a los que les gusta crear muros, mira, en Venezuela nos han creado un muro político y social enorme. Ahora ese señor quiere crear un muro entre México y Estados Unidos, imagínate. Vamos.